En esta mañana, hermanos, vamos a tener la administración de la palabra de Dios y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Juan, capítulo 16, un pasaje muy conocido por cada uno de ustedes. Juan 16, y vamos a dar lectura al versículo 33. Amén. Juan capítulo 16, versículo 33. El tema de esta mañana se llama no temas. Amén. Muchas veces tememos a muchas cosas, pero el tema de esta mañana se llama no temas. Y vamos a hablar acerca de eso. Amén. En el libro de Juan capítulo 16, versículo 33, la palabra de Dios nos dice: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta palabra la dijo nuestro Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Amén. Y vamos una vez más, hermano, a darle énfasis a esta palabra, a esta porción bíblica del capítulo 33, un versículo que me encanta muchísimo a mí. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra leída. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida para nuestro espíritu. Señor, tu palabra es vida para nuestro ser, para avanzar, para seguir. Señor, en el nombre de Jesús, te pido, Padre, que tú abras nuestro entendimiento, que tú abras, Señor, nuestros corazones para poder, Señor, entender y comprender que tu palabra es viva y es eficaz, que es como una espada de dos filos, Señor, que traspasa lo más profundo de los tuétanos de nuestros huesos, Señor. Señor, tu palabra es poderosa. Por eso en esta mañana te pido, Señor, que tú hables a mi vida y hable a cada uno de mis hermanos y a los que están oyendo, Señor, a través de estos medios, ahí donde se encuentren, Señor, que tu palabra entre en nuestras vidas de una manera especial y trate con nosotros. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Amén. En esta mañana vamos a dar un tema muy bonito, hermanos, porque muchas veces nosotros tememos, como les decía, a las cosas que suceden en el mundo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hoy en día estamos preocupados por algo que todavía no pasa? Y muchas veces tememos, hermanos, por la situación que vemos en el mundo entero. Amén. Cuando ya Jesús ya lo había anunciado, ¿no? Las cosas que iban a pasar, las cosas que están sucediendo en el mundo entero, ya Jesús lo había anunciado. En el libro de Juan, hermanos, yo quiero que leamos en el versículo 32, un versículo anterior del mismo capítulo de Juan. Mire lo que Jesús dice: he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Amén. Mire cómo este pasaje nos une al versículo 32, ¿verdad? Dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en el 32 Jesús nos dice, ¿no? Jesús nos dice que la hora viene. Jesús sabía que la hora le venía. Jesús sabía lo que le iba a pasar. Y dice él, y ha venido ya. O sea, ya estaba a punto de ser tomado preso y llevado a juicio para ir a la cruz del Calvario. Y le dice además a ellos: y que seréis esparcidos cada uno por su lado. O sea, iban a ser esparcidos porque iban a comenzar a preguntarle si él andaba con ellos. Y la Biblia nos enseña de que ellos fueron esparcidos porque muchos, como Pedro, negó a Jesús. Y dice: y me dejaréis solo. Mire lo que Jesús mismo dice: y me dejaréis solos. No, Jesús no estaba con su familia, no estaba con sus discípulos, ya lo habían dejado completamente solo. Él estaba anunciando que iba a estar solo.
Pero dice una palabra de contraste: mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Amén, hermano. Es precioso ver que este pasaje nos enseña, hermano, que muchas veces nosotros tenemos temor de las cosas que pasan en el mundo. En el mundo, hermano, están sucediendo cosas terribles, ¿verdad? Mire lo que ha pasado ahora mismo en Centroamérica, de ese tornado, de ese huracán que ha habido, ¿verdad? Y cómo ha habido destrucción. Y nos ponemos a pensar, hermanos, yo me pongo a pensar en mi mente. Dese cuenta, hermanos, que en esos países donde hay situaciones, ahora mismo, donde ha habido inundaciones, donde ha habido desastres naturales, hermanos, también hay hermanos nuestros en Cristo en ese lugar, que están pasando situaciones complicadas ahora mismo. Muchos se han quedado sin vivienda, muchos se han quedado sin alimento, están pasando situaciones tremendas. Aparte de la pandemia, están pasando situaciones complicadas. Pero esta mañana quiero darte una palabra de aliento, ahí donde tú estás, que decirte que no estás solo, que Jesús mismo lo dijo. Aunque los discípulos lo dejaron solo, aunque los discípulos lo abandonaron en esa situación difícil que él estaba pasando, él dice: más el Padre está conmigo. Amén. Déjame decirte en esta mañana, hermanos, déjame decirte, amigo, tú que me estás viendo, que si tú tienes a Cristo, lo tienes todo. Amén. Que si tú tienes a Cristo en tu vida, aunque estés pasando dificultades, tú no estás solo. El Padre está contigo. Amén. Y esa es la enseñanza que Jesús nos da en esta porción bíblica. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Jesús pasó aflicciones, pasó momentos difíciles, pero él dice: confiad que yo he vencido. Y como él venció, dice su palabra que el que tiene a Cristo, dice, más que vencedores somos en Cristo Jesús. Somos más que vencedores, porque Jesús ahora mora en nosotros a través de su Espíritu. Y el Espíritu Santo, hermano, nos da esa fuerza y ese poder. Es curioso, hermano, ver que en el mundo entero muchos dicen, hay una secta por ahí que dice: pare de sufrir. Amén. Hermano, nadie va a parar de sufrir. La Biblia mismo nos enseña en su palabra que vamos a ser afligidos, que en el mundo vamos a tener aflicciones. Y en esta mañana yo te invito, hermano, a decirte que no es que vas a parar de sufrir, no es que no vas a venir a Cristo, no significa que las aflicciones se te van a ir, no significa que las cosas que pasan en el mundo no van a someterte a esa aflicción en tu espíritu. No, vas a sufrir, vas a pasar persecuciones, vas a pasar dificultades, pero con una diferencia de que ahora con Cristo somos más que vencedores. Amén. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso Él lo dijo en su palabra: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo te invito en esta mañana, amigo y hermano, a venir a los pies del Señor, donde tú vas a tener aflicciones, pero con Cristo vas a vencer. Donde tú vas a tener quizás desánimo, pero vas a ser animado por su Espíritu. Es bonito saber que cuando tenemos a Cristo, vamos a ser, hermanos, fortalecidos por medio de Él. Y es muy penoso, hermanos, ver que el mundo entero no tiene a Cristo, pasa aflicciones, pasa situaciones complicadas y no tienen a quién ir porque no tienen a Cristo. Amén. Yo quiero, hermano, que leamos el mismo capítulo de Juan 16, el versículo 1 al versículo 4. Y mire lo que dice: esta cosa os he hablado para que no tengáis tropiezo. O sea, Jesús mismo nos dice que Él nos habla para que no tengamos tropiezo, para que no tropecemos. Hay un dicho en el mundo, ¿no?, que muchas veces tropezamos con la misma piedra, pero Jesús quiere que no volvamos a tropezar. Dice: esta cosa es hablado para que no tengáis tropiezo, para que no vuelvas a tener tropiezo en tu vida. Mira lo que nos dice: os expulsarán de las sinagogas. Le estaba hablando a sus discípulos. Y aún viene la hora cuando cualquiera que mate pensará que rinde servicio a Dios. Es tremendo este pasaje, hermano.
Dice que muchos piensan que le rinden servicio a Dios haciendo el mal. Pero Dios dice que estas cosas van a pasar, pero no vamos a tener tropiezo, como dice el versículo 1. Y en el 3 miren lo que nos dice. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. O sea, ellos hacen las cosas porque son ignorantes, porque no conocen al Padre ni al Hijo. Mas, en el 4 dice, mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya lo he dicho. Amén, hermanos. Imagínense, los discípulos estaban pasando situaciones difíciles y Jesús ya le dejó escrito y le dejó hablado de que os acordéis cuando estén pasando estas cosas. Yo te digo, hermano, en esta mañana, estas situaciones que estamos pasando en el mundo, estos acontecimientos de la naturaleza que están pasando en el mundo, esta pandemia que está viviendo el mundo, ¿usted cree, hermanos, que esto nos cae de sorpresa a nosotros que ya hemos creído en el Señor? ¿Verdad que no te cae de sorpresa? ¿Por qué? Porque la Biblia ya lo ha dicho. En el mundo habrá peste, en el mundo habrá guerra, en el mundo habrá tribulación, pero aún no es el fin. Es precioso la palabra, hermano. La palabra de Dios ya nos está enseñando que todas estas cosas que están sucediendo son principios de dolores antes de la venida de Cristo. Y es tremendo ver, hermanos, que muchas veces como cristianos, hermanos, nos olvidamos de la palabra de Dios. Nos olvidamos, hermanos, de lo que ya Dios nos ha escrito. Y nos olvidamos, hermanos, de que Dios nos ha dicho que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En situaciones complicadas, cuando más nos olvidamos de Dios. Y déjame decirte que Jesús mismo lo dijo, que el Padre estaba con Él. Y el Padre también está contigo, si tú verdaderamente le agradas a Dios. Amén. Si tu vida es un desastre espiritualmente, hermanos, si tu vida no es conforme a lo que Dios quiere que tú vivas, amigos, si tú estás viviendo una vida desordenada, si tú estás viviendo una vida que a Dios no le agrada, si tú estás viviendo en borracheras, en orgías, en fornicación, en cosas que a Dios no le agrada, el Padre no está en ti, hermanos. Hay que hablar claro, hermano, porque muchas veces nos engañamos pensando de que Dios se lleva con el pecado. Y Dios, hermano, el pecado nos aleja de Dios. Y hay que entender, hermanos, que cuando venimos a Cristo tenemos que organizar nuestra vida, tratar de agradarle a Dios, porque es eso lo que Él nos demanda en su palabra. Por eso tenemos que volver a Dios. Desde que comenzamos a vivir para Dios, tenemos que comenzar a buscar de todo nuestro corazón. Amén. Y yo quiero, hermano, en esta mañana que nosotros tengamos una introducción, algo de lo que nos enseña el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, nos habla, hermanos, de un rey que gobernaba en aquellos tiempos, en los tiempos de Judá. Este rey se llamaba Josafat. Amén. Libro de Crónicas, vamos a dar lectura del Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 al versículo 4. Miren lo que nos dice el versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasesán Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Así vamos a leer, hermanos. Amén. Yo quiero, hermanos, que notemos que Josafat
Josafat era un rey de Judá. Amén. Este rey, mire lo que nos dice. Si nosotros ponemos atención, hermanos, muchas veces en la lectura de lo que nosotros leemos en la palabra de Dios y entendemos, hermano, el versículo 1 dice: pasadas estas cosas. Amén. Entonces, si usted lee pasadas estas cosas, ¿de qué cosas está hablando? Yo quiero que en su casa usted lea 2 Crónicas capítulo 19 y usted se va a dar cuenta que Josafat fue reprendido duramente por Dios, porque Josafat se había congraciado con Acab, el rey Acab. Usted se acuerda, ¿no? Y se había congraciado y habían ido a una guerra. Y en esa guerra no estuvo Dios, y por eso Dios le reprendió de que él se había aliado con sus enemigos. Se había aliado con un hombre impío, perverso, a pesar de que Acab era rey de Israel. Era un hombre perverso. Era un hombre, hermano, que no temía a Dios. Y miren, es curioso, hermanos, que este hombre no temía a Dios y él se unió, y Dios lo reprende por eso a Josafat. Y le dice: ¿por qué te has unido a él? ¿Por qué? Y mire, si usted lee el capítulo 19, hermano, dice que la ira de Dios se encendió a causa de esto contra Josafat. Y que vino el profeta y le dijo: tú has hecho enfadar tanto a Dios, pero como en ti se han visto cosas buenas delante de Dios, Dios no le tomó en cuenta ese pecado y lo perdonó. Y yo quiero, hermano, que nosotros entendamos que cuando la Biblia dice pasadas estas cosas, o sea, Josafat se había humillado delante de Dios. Josafat había encaminado a Judá a buscar a Dios de todo corazón. Y dice la Biblia, hermanos, que Judá y las ciudades aledañas de Judá se habían unido habían ido a Jerusalén, habían ido a la ciudad grande de adoración a unirse a buscar a Dios. Entonces, yo quiero que entendamos, hermanos, que Josafat estaba buscando a Dios, que Judá estaba buscando a Dios, pero tremendamente, hermanos, viene una prueba tremenda para el reino de Judá. Y yo quiero que notemos algo, hermanos. Muchas veces nosotros decimos: es que mientras más busco a Dios, el diablo más se enfada conmigo. Mientras más yo busco a Dios, más cosas me pasan. ¿Cuántas muchas veces nosotros decimos eso? Es que busco a Dios y el diablo más me busca para hacerme caer. Hermanos, cuando buscamos a Dios, el diablo se enfada y el diablo quiere atacarnos. Y Josafat, hermano, se había humillado delante de Dios y había buscado a Dios con todo el pueblo de Judá. Sin embargo, en el versículo mismo 1 de 2 Crónicas 20 dice: aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron en contra de Josafat a la guerra. Hermano, para que entendamos un poco, cuando Israel salió de Egipto, cruzó el mar, ¿verdad? Cruzó el mar Rojo. Y cuando cruzó el mar Rojo, Dios no permitió que pase por donde estaban los moabitas y por donde estaban los de Amón. Y los de Amón y los de Moab, eran, hermanos, descendientes de Lot. Amén. Acuérdense que Lot tuvo relaciones con su hija y salieron los moabitas. Y de la hija menor tuvieron relaciones y salió los amonitas. Amén. ¿Qué sucede, hermanos? Que cuando Dios pasa por Egipto, lo saca de Egipto y pasa el mar Rojo, no toca a estas dos tribus. Sin embargo, cuando ellos ya están instalados en Judá, dice que, leamos el versículo 2, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti vino una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasán Tamar, que es en Gadi. Hermano, yo quiero que nosotros entendamos que vinieron los de Moab y los amonitas y parte del reino asirio a atacar a Judá.
Y mire, hermano, él terminaba de buscar a Dios, estaba buscando a Dios, el pueblo entero estaba buscando a Dios. Sin embargo, le vino una guerra tremenda. Dice, una gran multitud venía a atacar a Josafat y a Judá. Y mire lo que dice el versículo 3. Entonces él tuvo temor. Hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos temor hoy en día? ¿Sabe algo, hermanos? Que el temor no es algo malo cuando nos pasa en nuestras vidas. Cuando empezó la pandemia en el mes de marzo, hermanos, yo creo que, hermanos, para todos los cristianos en el mundo, para todos, esto nos golpeó tremendamente. A mí me golpeó. Porque, hermanos, estábamos en la iglesia trabajando de una manera de ir mejorando. Los hermanos, la iglesia se llenaba. Qué precioso era ver cómo se cantaba a Dios. Qué precioso era ver una multitud. Sin embargo, en el mes de marzo, nuestra mentalidad totalmente cambió. Yo me quedé en blanco, hermanos. Y yo creo que a muchos de nosotros esto nos golpeó tremendamente. Pasó 3 días, creo que en reaccionar. No es como cuando un boxeador está golpeando a su contrincante, ¿verdad? Y le da un puñetazo en la cara y lo deja como drogui, ¿verdad? Lo deja de una manera que no sabe qué pasa. Pero qué pasa, que luego reacciona. Hermano, y es eso lo que le pasó a la iglesia en el mes de marzo. Muchos reaccionaron para bien y muchos han reaccionado para mal. Muchos se han enfriado en lugar, hermano, de buscar más a Dios. Muchos se han enfriado y han dejado las cosas de Dios, han dejado el camino de Dios. En lugar de encaminarse más a Dios, se han alejado de Dios. Es bueno ver, hermano, que este rey buscó a Dios cuando le vino la prueba. Dice que él tuvo temor, y temor no es malo tener temor, hermanos. No es malo que tú temas por las cosas que están pasando en el mundo entero. Pero algo sí nos enseña la Biblia, que dice que él tuvo temor. Pero ese mismo temor de ver lo que estaba sucediendo, el mismo versículo dice, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, consultamos a Dios cuando estamos pasando por situaciones difíciles? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, consultamos a Jehová y le decimos, Señor, ¿qué está pasando en estos tiempos? Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué más va a venir en estos tiempos difíciles, Señor? Josafat se humilló e hizo pregonar, y mire lo que dice el versículo 3, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Tremendo, hermanos. Todo el pueblo se humilló sabiendo, hermanos, de que venían unos enemigos tremendos. Enemigos que no amaban a Dios. Enemigos, hermanos, crueles. Los sirios eran personas crueles. Y los judíos sabían que estas personas eran tan crueles. Si nosotros leemos, ¿verdad? Ya vimos el otro día de que esta gente sacaba a las mujeres embarazadas, le sacaban el niño de su barriga. Eran crueles en gran manera los sirios. Y mire lo que nos dice el versículo 4 del mismo capítulo 20 de Segunda Crónica. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Qué precioso, ¿verdad? Y también mire lo que nos dice. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda, no al rey, hermanos, no al hombre, sino a Jehová. Es tremendo ver, hermanos, que cuando un pueblo busca a Dios de todo corazón, cuando un pueblo, hermanos, busca a Dios de todo corazón, dice que Dios viene a su socorro. Dios viene a ayudarte, Dios viene a salvarte, Dios viene a libertarte, pero cuando tú buscas a Dios de todo corazón. En el versículo 9 del mismo capítulo, Josafat levanta una oración, hermanos. Y esa oración que él levanta
si usted comienza a leer desde el versículo 5 al versículo 8, Josafat comienza a levantar oraciones y le dice: Señor, acuérdate que tú nos sacaste de Egipto, acuérdate, Señor, que tú eres un Dios poderoso, eres un Dios fuerte. Y comienza a hablar, hermanos, él de lo que es Dios, de cómo Dios liberta, cómo Dios, él gana batallas inmensas cuando buscamos su presencia. Esa fue la oración de él. Él le decía a Dios: tú eres un Dios poderoso, tú eres un Dios fuerte, Señor, tú no puedes librar de esto. Y el versículo 9, mire lo que dice: si mal viniere sobre nosotros, esto lo dice Josafat, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hombres, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti. Y mire lo que dice: y tú nos oirás y salvarás. Es precioso, hermano, ver cómo Josafat buscaba a Dios. Y lo que le dice, que si el mal viniere, si hubiera espada, castigo, pestilencia o hambres, dice, nos presentaremos delante de ti. En nuestras tribulaciones clamaremos a ti. Hermano, ¿cuántos de nosotros clamamos en nuestras tribulaciones? ¿Sabe que muchas veces, hermanos, nos olvidamos en medio de las tribulaciones de clamar a Dios? ¿Sabe que muchas veces, en lugar de buscar a Dios en nuestras dificultades, nos encerramos en nuestras habitaciones a llorar? Y a llorar, y ¿sabes algo, hermano? A echarle la culpa a Dios y decirle: ¿por qué lo permitiste, Señor? ¿Por qué has permitido todas estas cosas? Muchas veces, hermanos, en nuestras tribulaciones, en lugar de pedirle ayuda a aquel que nos puede salvar, más bien nos quejamos delante de Él y le decimos: Señor, ¿por qué están pasando estas cosas? Estas cosas, hermanos, están pasando. Lo que está pasando hoy en el mundo, hermanos, están pasando porque Dios lo ha permitido. Y porque Dios, hermano, tiene un propósito con su iglesia. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. ¿Sabe, hermanos, que en medio de estos tiempos difíciles, en esta congregación, hermanos, solo hablo de esta congregación, Dios ha sido fiel con nosotros? Hermanos, Dios ha bendecido este lugar, hermano. No nos ha faltado ni para pagar el arriendo de este lugar, porque hay muchos hermanos fieles en las cosas de Dios, porque saben que le están dando a Dios y no al hombre, porque saben, hermanos, que las primicias primero se le entregan a Dios. Y ¿sabe algo? Dios bendice al dador alegre. Dios bendice a todo aquel que lo hace de todo corazón. Amén. Y dice: en sus tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás. Dios nos escucha, hermanos. Y Dios escuchó la oración de Josafat. Mire lo que dice el versículo 13 y vamos a dar lectura hasta el versículo 15. Amén. Dice: y todo Judá y toda Judá estaba de pie delante de Jehová. Todos estaban ahí delante de Jehová. Los enemigos, hermanos, ya habían entrado en el país. Los enemigos ya habían entrado en la zona donde estaba Judá. Ya estaban entrando. Y mire, y dice: y toda Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benayo, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levitas de los hijos de Asafat, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Es precioso, hermano. En medio de la aflicción estaban todos unidos y dice que vino el Espíritu de Jehová. Dios contesta una oración cuando tú le pides de todo corazón. Dice que descendió el Espíritu de Jehová en medio de esta reunión y dijo: el Espíritu Santo habla y sigue hablando. Mira lo que dice. Y dijo: Judá, oíd Judá toda, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová dice así: no temáis ni os amedrantéis delante de esta multitud tan grande, porque
no es vuestra la guerra, sino de Dios. Qué precioso, hermano, saber que nuestros problemas, cuando se los entregamos a Dios, ya no nos pertenecen, sino que Dios pelea por nosotros. Cuando nosotros tenemos dificultades, es Dios que se encarga de nuestro problema y es Él que pelea por nosotros. Pero ¿qué sucede hoy en día? ¿Qué dijo Jesucristo? Dice, llevad mi yugo, que es ligera mi carga. Jesús lo dijo. La carga de Jesús es ligera y podemos nosotros llevarla. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces tú llevas tu carga y quieres llevar también la de Jesús y no aflojas tu carga. Cuando Jesús dice que nosotros dejemos nuestra carga y llevemos la carga de Él, que es ligera y fácil. Fácil y ligera es la carga de Jesús. Y mire lo que Él nos dice. Porque la guerra le pertenece a Dios. Él pelea por nosotros, hermanos. En el versículo 20, ya voy terminando, amén, hermanos. En el versículo 20 al versículo 23, mire lo que nos dice. Y cuando se levantaron por la mañana, o sea, los judíos, los hombres de guerra, los de Judá, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat estaba en pie. Dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed que vuestro Dios y estaréis, dice, creed en vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a su profeta y seréis prosperados. Y habido consejo con todo el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de armamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Ser las emboscadas de ellos, mientras que venían contra Judá y se mataban los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los montes de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Es tremendo, hermanos, ver que el versículo 20 nos dice, creed en Jehová vuestro Dios. Cuán importante, hermanos, es creer en Dios en tiempos difíciles. Cuán importante, hermano, es creer en Dios en estos momentos que estamos pasando. ¿Sabe, hermano? Mire, la situación está difícil, es verdad. La situación está complicada. Económicamente, el mundo entero está pasando por situaciones difíciles. Amén. El mundo entero está pasando por crisis, por desastres naturales. Pero a pesar de lo que está pasando, hermanos, en el mundo entero, yo creo que Dios está con su iglesia. Yo creo que Dios te puede libertar de todas las situaciones que pasan. Yo creo, hermano, que a pesar de la situación económica, Dios va a ser mi sustento. Y tu sustento también. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que creer, primeramente, que que Jehová es nuestro Dios. Yo creo y yo sé que tú también crees que Jehová es tu Dios. Amén. Mire, hermano, algo que también nos muestra aquí la palabra de Dios. ¿Sabe que hace un rato alabamos a Dios y cantamos a Dios y la presencia de Dios estaba tremenda, hermanos? Y una de las cosas, hermanos, que me doy cuenta es de que cuando nosotros, hermanos, comenzamos a adorar a Dios, las cosas comienzan a cambiar y a dar otro sentido a nuestra vida espiritual, a nuestra vida física. Dice que se levantaron por la mañana los hombres de guerra de Judá y el pueblo, hermanos, comenzó a cantar cuando ya estaba delante de los moabitas y delante de los amonitas. Comenzaron a alabar a Dios, comenzaron a cantar a Dios, y como consecuencia de esto, Dios comenzó a pelear por Israel. Ellos no hicieron nada.
Hermanos, los hombres de guerra de Judá, que eran minoritarios a los sirios, porque acuérdense que eran los amonitas, los moabitas y parte de sirios que habían venido. Era una gran multitud, pero ellos eran minoritarios. ¿Y sabe algo, hermanos? Ellos no hicieron nada. Ellos no pelearon. Ellos solamente alabaron a Dios. Y cuando comenzaron a alabar a Dios, dice que Dios comenzó a pelear por ellos. Y Dios le comenzó, hermano, dice que las emboscadas que ellos habían hecho para los de Judá, ellos mismos cayeron en sus propias emboscadas. Ellos mismos comenzaron a destruirse. ¿Por qué? Porque Dios estaba peleando por Judá. ¿Por qué peleaba por Judá? Porque ellos tenían temor a Dios. Y cuando tú tienes temor a Dios, hermano, Dios pelea por ti. Cuando tú vives para Dios, apartado para Dios, Dios pelea por ti. Cuando tú le agradas a Dios, Dios pelea por ti. Y dice que ellos comenzaron, hermanos, entre ellos mismos a pelearse. El versículo 23 nos dice que la destrucción vinieron para todos y que entre compañeros ellos mismos se mataban unos a otros. Y dice que no quedó ninguno con vida, hermanos. Dice que lo único que hicieron los de Judá fueron coger los despojos, coger y saquear todo lo que ellos habían llevado, porque Dios le había dado la victoria. ¿Qué te digo en esta mañana, hermanos? Que Dios pelea por ti. No temas, no temas. En el mundo vas a tener aflicción, en el mundo vas a tener dificultades, en el mundo quizás a tener miedo de las cosas que están pasando, pero Dios te dice, no temas, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Amén. El versículo 29 del mismo libro dice, y el pavor o el terror de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Hermanos, sabe que aunque el mundo esté patas arriba, si tú tienes a Dios, el mundo va a ver que Dios está en tu vida. El mundo va a saber de que Dios está contigo cuando tú le temes a Dios. Esa es nuestra carta abierta. Ese es nuestro testimonio delante del mundo, temerle a Dios. Por eso Dios quiere, hermanos, que temamos a Dios de todo corazón. Cuando tú le temes a Dios, todo es transformado, hermanos. Todo se revoluciona, todo cambia en nuestras vidas. Cuando tú temes a Dios, hermanos, no hay nada que nos pueda hacer frente, porque Jehová peleará por ti y peleará por mí. Es tiempo, hermanos, de buscar a Dios. Es tiempo, hermanos, de dar nuestra vida completamente a Dios. Yo hoy doy el primer paso de querer agradar a Dios más y más, y de no temer a pesar de las cosas que pasan en el mundo. Mi confianza está puesta en Dios. Mi pregunta es, ¿en quién confías tú hoy? ¿En Dios o estás confiando en las cosas que están pasando en el mundo? Estás viendo las noticias, los malos acontecimientos, las cosas, y eso te lleva a los nervios, te lleva a la depresión. O estás escuchando cosas que el hombre se inventa. Cuántos falsos profetas hay hoy en día anunciando cosas que a Dios no ha hablado, y ellos anuncian que Dios ha hablado. Hermano, tú tienes el Espíritu de Dios en tu vida. Tú tienes el Espíritu de Dios en tu vida, y dice la Biblia que Dios te guiará a toda verdad. Amén. Y voy a terminar con este texto, con este capítulo, es el capítulo 139 de Salmo, y termino con el versículo 7 al versículo 10. Y dice el salmista David, mire lo que dice, Salmo 139, versículos 7 al 10. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba y me estableciera en los extremos del mar, allí tu mano me guiaría. Y me sostendría tu mano derecha.
Hermanos, ¿a dónde nos podemos esconder de Dios? De ningún lado, hermanos. Dios está en todo lado. Dios está en todo lugar. Y lo único que Él nos pide, hermanos, es de que le temamos y de que le amemos. Amén. Las aflicciones van a venir, hermanos. Los problemas van a venir a tu vida. Tu familia se va a encontrar con problemas. Las personas que tú amas van a tener problemas. Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros? Muchas veces no podemos hacer nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es buscar a Dios de todo corazón. Buscar a Dios con toda nuestra fuerza y ponérsela en las manos de Dios. Y Él se encargará de nuestras situaciones, de nuestros problemas y de nuestra familia. Hermanos, es tiempo de que cada uno de nosotros pensemos que el temor a Dios nos lleva, hermanos, a la sabiduría. Amén. Que el temor a Dios, hermanos, nos va a llevar a un camino de bendición. Y sobre todo, recuerda, hermanos, que a pesar de las aflicciones, porque las vamos a tener, Dios está contigo. Jesús venció y Jesús está contigo para vencer. En Cristo Jesús somos más que vencedores y por lo tanto el Señor te dice en esta mañana: no temas, iglesia de Cristo. Que el Señor te bendiga y el Señor te guarde en esta mañana. Padre, en esta mañana te doy gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Tu presencia está con nosotros, tu Espíritu mora en nosotros, tu Espíritu está con cada uno de mis hermanos, tu Espíritu Santo está con la iglesia de Cristo, Señor, siempre y cuando andemos en el temor de Jehová. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Y en esta mañana, Señor, te pido que tú fortalezcas a cada hermano que está viendo, Señor, que está oyendo este mensaje. Señor, que tú le fortalezcas en gran manera, que tu Espíritu Santo se haga más real en su vida. Señor, y en el nombre de Jesús, levanto una oración, Señor, por aquellos que están pasando situaciones difíciles. Sé tú su sostén, sé tú su fortaleza. Aquel que está pasando una enfermedad, Señor, sé tú sanándole en el nombre de Jesús. Aquel que está pasando dificultad, sé tú, Padre, ayudándole en el nombre de Jesús. Aquel que está pasando, Padre, situaciones económicas, sé tú, Padre, su bendición en momentos difíciles. Gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno. Y gracias por todo lo que harás desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermano, y el Señor les guarde. Amén.